En este vídeo vamos a trabajar las definiciones de la primera parte del tema de redox. En concreto, en la primera parte vamos a descubrir las definiciones de oxidación y de reducción, tanto desde el punto de vista restringido como electrónico. Luego veremos qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor, y por último descubriremos qué son los pares redox con algunos ejemplos. Ahora vamos a ver en primer lugar el concepto restringido de la oxidación y de la reducción. Este concepto se basa en analizar la proporción en un compuesto determinado tanto de oxígeno como de hidrógeno y ver cómo esta proporción va variando a lo largo de una reacción. Según si aumenta o se disminuye, hablaremos de oxidación o hablaremos de reducción. En concreto, cuando hablamos de la oxidación tradicional o oxidación en el concepto restringido, diremos que en estos casos la proporción de oxígeno aumenta, se está oxidando, ganando en oxígeno, o bien la proporción de hidrógeno va disminuyendo. En el caso contrario, es decir, en el caso de la reducción desde el punto de vista tradicional o desde el punto de vista restringido, diremos que la proporción de oxígeno va disminuyendo y la proporción de hidrógeno va aumentando. Este concepto no se usa hoy en día. ¿Por qué? Porque es, como su propio nombre indica, un concepto muy restringido, es decir, está limitado a que exista oxígeno o a que exista hidrógeno en la molécula. Y ya veremos a lo largo del tema que no en todos los compuestos hay oxígeno ni en todos los compuestos hay hidrógeno. Justo por esa razón se hace necesario definir el concepto electrónico de la oxidación-reducción, que es el concepto que se sigue usando hoy en día, el concepto actual. En el concepto electrónico de la oxidación y de la reducción definimos estos procesos en base a dos cosas. Por un lado, a los electrones, como su propio nombre indica, y por otro lado, por el número o estado de oxidación. Ahora veremos, en el caso de la reducción y en el caso de la oxidación, qué pasa con estos dos parámetros. En el caso de la oxidación, lo que ocurre es, por un lado, pierde electrones y por otro lado, esto lleva una consecuencia, que es que aumenta el número de oxidación. En el caso contrario, como ya hemos visto, la reducción, lo que tenemos en este caso es que gana electrones y esto lleva como consecuencia que disminuye el número de oxidación. Estos dos conceptos, el de oxidación y el de reducción, van a estar íntimamente relacionados, son complementarios. No puede existir uno sin que exista automáticamente el otro. Esto ocurre igual en las reacciones de ácido-base, que no podía haber una sin que existiera la otra. Entonces, esto hace que no puedan existir de forma aislada. Yo no puedo tener un compuesto que se oxide por un lado y otro compuesto que se reduzca por otro. Si existe algo que está perdiendo electrones, es porque otra cosa, otra sustancia, otro compuesto los está ganando. En relación a estos términos de oxidación y de reducción, surgen otros dos, el de agente oxidante y el de agente reductor. Veamos qué significa cada uno de estos dos términos. El agente oxidante, ¿qué significa eso? Significa que una sustancia o un agente oxidante es la sustancia que se reduce. Esto provoca, como ya hemos dicho por la complementariedad de la oxidación y de la reducción, es la causante o provoca que otra sustancia se oxide. Es decir, lo podríamos simplificar o resumir de la siguiente forma. El oxidante se reduce y a su vez provoca que otros se oxiden. En el caso contrario, es decir, en el caso del agente reductor, vemos una situación análoga. Tenemos que la sustancia que se oxida es el agente reductor y esto hace que sea la causante de que otra sustancia se reduzca.
Esto se podría resumir como que el agente reductor es el que se oxida y es el mismo que provoca que otros se reduzcan. Puede parecer un pequeño trabalengua, pero es bastante sencillo. Si algo se oxida, está provocando que otro se reduzca. Si algo se reduce, está provocando que otro se oxida. Igual que antes, estos dos términos están unidos. Si hay algo que está actuando como agente oxidante, necesariamente tiene que haber otra sustancia que esté actuando como agente reductor. Vamos a ver los conceptos tanto de oxidación como de reducción y de agente oxidante y de agente reductor en un ejemplo. En este caso vamos a empezar por este ejemplo que tenemos aquí señalado en la pantalla. Tenemos el zinc que reacciona con el cobre 2+ para dar zinc 2+ y cobre. En el primer caso tendremos que localizar la especie que se oxida o la especie que se reduce. Comenzamos, por ejemplo, por el caso del zinc. El zinc pasa a zinc 2+. De este modo observamos que está por un lado perdiendo electrones, por eso tiene ahora carga positiva, y por otro lado esto provoca, ya sabéis que el aumento o la disminución del número de oxidación es una consecuencia de la pérdida o de la ganancia de electrones, provoca el perder electrones que aumente el número de oxidación. Esto nos lleva a concluir que el zinc que pasa de zinc a zinc 2+ está oxidándose. Por otro lado, tenemos que si el zinc es el que está perdiendo electrones, alguien necesariamente los tiene que estar ganando. En este caso es el cobre 2+ que pasa a cobre. Como vemos, pasa de una especie con carga positiva a una especie que está neutra. Esto hace que está ganando electrones y hace como consecuencia de esto que disminuya su estado de oxidación. Una vez que sabemos esto, podemos deducir que la especie que se está oxidando, en este caso el zinc, está provocando que otra especie, en este caso el cobre 2+, se reduzca. Por tanto, el zinc será el agente reductor y el cobre 2+ será el agente oxidante. Observamos a su vez que este ejemplo, el del ejemplo del zinc con el cobre 2+, se puede descomponer en las semirreacciones correspondientes de oxidación y de reducción. ¿Esto qué significa? Significa que yo por un lado puedo escribir la especie que se oxida, como vemos aquí, semirreacción de oxidación, y por otro lado puedo escribir la reacción de aquella sustancia que se reduce. Por eso lo llamamos semirreacción. Recordad que semi significa la mitad, por tanto, la mitad de la reacción de lo que está ocurriendo es una oxidación y la otra mitad es una reducción. Separar las dos semirreacciones en vez de trabajar directamente con la reacción global nos va a ser muy útil luego cuando tengamos que ajustar por los métodos que veremos en los siguientes apartados. En este caso en concreto, la semirreacción de oxidación, como ya hemos visto, habíamos localizado que era el zinc, la especie que se oxidaba, y por tanto la reacción quedaría como algo así. En el caso del cobre, pues habíamos localizado que era la especie que se reducía, en concreto la especie cobre 2+. Que aparezcan aquí electrones implica que estamos definiendo esa oxidación o esa reducción como el concepto electrónico. Recordamos, en la oxidación se pierden electrones, por eso los ponemos a la derecha, porque están sobrando en el proceso, y en el caso de la reducción se ganan electrones, por eso lo estamos poniendo en el término de la izquierda. No os preocupéis por entender ahora mismo dónde se colocan los electrones, porque eso ya lo veremos en el apartado del ajuste. ¿Cómo a partir de las reacciones independientes o de las reacciones de reducción por un lado y de oxidación por otro llegamos a la reacción global? Pues como toda lógica nos dice, tendremos que sumar ambos procesos y eso ya nos devolverá la reacción global, que es la misma que hemos trabajado anteriormente. Y para que no se nos olviden estos dos conceptos, como son algo liosos con el tema de ganar y de perder electrones, con el tema de aumentar y disminuir el número de oxidación, os voy a dar dos pequeños truquitos o dos pequeñas reglas mnemotécnicas. En primer lugar, una muy sencillita, en la que nos aprendemos que el oxidante es como un mangante, es el que roba, el que se queda con los electrones, y sin embargo el reductor es un perdedor.
los pierde, los está cediendo para que otro los gane. Y por otro lado, otra pequeña regla en la que vamos a hacer referencia en este caso a los números de oxidación. Si no nos acordamos cuando estemos trabajando en una reacción cuál era el que se reducía y cuál era el que se oxidaba, es muy sencillo. Reducir, como la propia palabra nos dice, es disminuir. Por tanto, aquella sustancia que se está reduciendo está disminuyendo su estado de oxidación. En el caso contrario, ya sabemos que es la oxidación, por tanto, en la oxidación lo que hará será aumentar el número de oxidación. Al igual que hacíamos con las reacciones ácido-base, en las que hablábamos por un lado del ácido y de la base y de los pares que formaban, aquí vamos a hablar de pares redox conjugados, es decir, vamos a relacionar por un lado la especie que se oxida y por otro lado la especie que se reduce, como veremos a continuación. Siguiendo con el ejemplo que hemos visto anteriormente del zinc y del cobre, observamos por un lado el zinc es la especie, como ya hemos visto, que sufría la reacción de oxidación. Recordamos que la reacción de oxidación es una reacción en la que se pierden electrones y por tanto se aumenta el número de oxidación. Pues vamos a ver, si el zinc está perdiendo electrones y está aumentando el número de oxidación de zinc 0 a zinc 2+, tenemos que ver que justo esta especie, el zinc, esta primera, es la forma reducida. Si luego se va a oxidar, es que ella ya está reducida. En el caso del zinc 2+, ocurre justo al contrario. Si ella ya está oxidada, porque ya ha sufrido el proceso de oxidación, será la forma oxidada. Esto, como ya hemos visto anteriormente, está relacionado con el concepto de reducción y de oxidante. Por el caso del cobre, tenemos algo parecido. Tenemos que esta reacción es la que llamábamos de reducción. Y en la reducción, recordamos, se ganan electrones y esto hace que disminuyamos el número de oxidación. Si vamos a disminuir el número de oxidación, la especie que va a resultar en este caso ya tiene el número de oxidación disminuido, es decir, ya está reducida. Y sin embargo, la especie desde la que se inicia la reacción será la forma oxidada. Como resumen, podríamos decir que la forma oxidada es aquella que tiene el mayor número de oxidación y la forma reducida es aquella que tiene el menor número de oxidación. En un par redox tendremos que relacionar ambas, escribiendo en primer lugar la especie oxidada, es decir, la especie que tiene el mayor número de oxidación, y en segundo lugar la especie reducida, es decir, la especie que tiene el menor número de oxidación. En este ejemplo en concreto, esto queda escrito de la siguiente forma. El par redox 1 lo observamos en el zinc, de manera que escribimos primero el zinc 2+, que ya sabemos que es la especie oxidada, como vimos aquí, y en segundo lugar escribimos el zinc, que como ya hemos visto es la especie reducida. El segundo par redox lo tenemos con el cobre. Escribimos en primer lugar el cobre 2+, que es la especie o la forma oxidada, y en segundo lugar el cobre metálico, que es la especie reducida. De este modo me quedan establecidos los dos pares redox de esta reacción. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos. En el ejemplo 1 vamos a analizar la reacción entre el cloro molecular y el hierro metálico para dar hierro 2+ y cloro menos. En primer lugar tenemos el hierro metálico que va a pasar a hierro 2+. Como vemos, pasamos de hierro 0 a hierro 2+, por tanto está aumentando el número de oxidación, es decir, estamos hablando de la semirreacción de oxidación. Por otra parte, tenemos el cloro que pasa a cloro menos, es decir, pasa de cloro 0 a cloro menos 1. Eso implica que está disminuyendo el número de oxidación y se trata de la reacción de reducción. Como vemos aquí, en la semirreacción de oxidación, el hierro pasa a hierro 2+. Esto implica que va a perder 2 electrones. Esos 2 electrones, a su vez, los está ganando la otra especie, es decir, el cloro 2, para formar el cloruro.
Si sumamos ambas reacciones, llegaremos a la reacción global, que en este caso, como es simplemente un ejemplo, es la misma que la que teníamos en el enunciado. Para analizar los pares redos, por un lado analizamos el par redos de la semirreacción de oxidación, en la que colocaremos primero el hierro 2+, que es la especie oxidada, y en segundo lugar el hierro metálico. Y por otro lado, el segundo par redos lo tendremos aquí, en el que igualmente colocaremos la especie oxidada al principio, que es cloro 2, y a continuación el cloro menos. Observamos, eso sí, que tanto el par redox 1 como el par redox 2, las dos especies están separadas por una barra. Ahora vamos a resolver un ejemplo. Tenemos aquí la especie SO2. Aquí tenemos por un lado azufre y por otro lado oxígeno. En los próximos apartados descubriremos cómo se calculan los estados de oxidación, pero ya os adelanto que aquí el azufre va a actuar con estado de oxidación 4+, mientras que el oxígeno va a actuar con estado de oxidación 2-. Por otro lado tenemos la especie oxígeno molecular. Aquí el oxígeno va a estar actuando con un estado de oxidación de 0, porque es una especie en su estado o en su forma natural. Luego tendremos aquí igualmente la especie SO3, que del mismo modo está compuesta por azufre y por oxígeno, que van a actuar respectivamente con 6+ y con 2-. ¿Vale? Aquí observamos por tanto dos semirreacciones. Por un lado vamos a ver que el azufre está pasando a azufre 6+, desde el 4+ está pasando al 6+, por lo tanto lo podremos colocar de esta reacción de oxidación. Y por otro lado vamos a tener una especie, en este caso el oxígeno, que está pasando de oxígeno 0 a oxígeno 2-. Esto hace que pasemos del O2 al O2-, es decir, está disminuyendo su número de oxidación y por tanto se está reduciendo. Ahora nos quedaría colocar en las dos semirreacciones correspondientes los electrones. Como vemos, en una reacción de oxidación se pierden electrones, por tanto colocaríamos 2 electrones aquí, y en una reacción de reducción se ganan electrones. Esos dos mismos electrones son los que ganan aquí. ¿Por qué 2 y no otro número? Porque precisamente vemos que aquí el azufre pasa de azufre 4+ a azufre 6+, es decir, hay una diferencia de 2 cargas. En este caso, esas 2 cargas quedan reflejadas en los 2 electrones. Por otra parte, tenemos que el oxígeno, que aquí actúa con oxígeno 0, pasa a oxígeno 2-, es decir, igualmente hay una diferencia de 2 cargas que quedan reflejadas en estos 2 electrones. Si sumáramos las dos reacciones, nos quedaría algo parecido a esto. Ese 4+ va a ser sumado a la especie de oxígeno, que en este caso es O2, para dar lugar a la especie de azufre 6+, más la otra especie que tenemos de oxígeno, que en este caso es O2-. El par redox 1, es decir, el que venimos relacionándolo con la reacción de oxidación, tendríamos en primer lugar que escribir la especie oxidada y luego la especie reducida. Y en el otro par, de manera análoga, escribimos en primer lugar la especie oxidada y en segundo lugar la especie reducida. Recordamos que para no liarnos con especies oxidadas y especies reducidas, la especie o la forma oxidada es aquella que tiene un mayor número de oxidación y la especie o forma reducida es aquella que tiene un menor número de oxidación. Por último, antes de finalizar este vídeo con las definiciones, vamos a hacer un pequeño resumen de las definiciones y conceptos que hemos trabajado en este apartado. Por un lado, recordamos que tenemos el concepto restringido, que nos habla sobre todo en términos de oxígeno y en términos de hidrógeno. Ahí hablaremos de ganancia o de pérdida de oxígeno o de hidrógeno según si estamos en una oxidación o según si estamos en una reducción. Este concepto apenas se usa hoy en día, porque ya vimos al principio de este vídeo que es un concepto que está muy limitado, ya que obliga
a definir la oxidación y la reducción en base a que exista oxígeno e hidrógeno en la molécula, y muchos de los compuestos que vamos a trabajar no tienen ni oxígeno ni hidrógeno. En contrapartida, vamos a usar el concepto electrónico, que sí que es el que se usa hoy en día. Este concepto nos va a hablar en términos de electrones y en términos de número de oxidación, como ya hemos visto. En la oxidación se van a perder electrones y esto va a provocar que aumente el número de oxidación, y en la reducción se van a ganar electrones y esto va a provocar que disminuya el número de oxidación. Todo esto tiene como consecuencia un nuevo término, como ya hemos visto, que son los agentes, tanto reductor como oxidante. El agente reductor, como ya hemos dicho, es el que reduce a otros, es el que provoca la reducción de otros, pero él mismo se oxida, y el agente oxidante, en cambio, él mismo se reduce y es el que provoca la oxidación de otros. Con esta tabla podríamos tener un pequeño resumen, como ya he dicho, de todos los conceptos que hemos trabajado en este apartado.